Diputado Lisandro Nieri es de la Unión Cívica Radical, allí de Mendoza, y desde Juntos por el Cambio se está proponiendo la autonomía del Banco Central, es decir, modificar parte de la Carta Orgánica, el artículo 19, para que no sea el que financie al Tesoro. Buenas tardes, diputado, ¿es así? Buenas tardes, sí, ¿cómo están? Sí, efectivamente es así, ¿no es cierto? Estaba escuchando al presidente, buscando culpas donde entendemos que no existen, ¿no? Entonces, si los diagnósticos son incorrectos, si culpamos a especuladores, a quienes suben los precios y no buscamos las culpas donde realmente están, ¿no? Que es un banco central que no para de emitir, producto de un fisco que tiene un desorden continuo, permanente, de hace muchísimos años, de este gobierno, no del anterior, ya hace muchos años, y una emisión permanente que no suben los precios, no sube el dólar. Creo que tenemos que empezar a hablar con claridad en este país. Lo que se destroza es el peso, ¿no? Cada vez se necesitan más pesos para comprar absolutamente, para comprar un dólar, para comprar un kilo de café, para comprar un kilo de azúcar, para absolutamente todos los bienes y servicios de nuestra economía. Y esa emisión es la que va generando la inflación. Vuelvo, si los diagnósticos son equivocados, van a ser malas las medidas, como declarar guerra, como salir a buscar evasores o poner gendarmes, creo que fue lo que dijo una senadora en las casas de cambio. Si el diagnóstico es equivocado, las medidas van a ser malas y no vamos a seguir sin tener resultados. El exministro, me acuerdo que hablaba de la multicausalidad de la inflación. Por supuesto que hay muchas causas que hacen a la inflación, pero si no reconocemos en un diagnóstico preciso que la emisión genera inflación y que es la principal causa de la inflación, vamos a seguir equivocados. Hacíamos una cuenta del 2010 en adelante, Argentina tenía una emisión de más de 200.000 millones de dólares. De distintas maneras, ¿no? Con un banco central financiando a través de utilidades, falsas utilidades, porque un banco central que tiene un balance cada vez más malo, que no gana, sino que se devalúa, por ende muestra falsas utilidades, pero bueno, para no perderme, a través de utilidades, a través de adelantos transitorios, compra de títulos públicos, pago de reservas, pago de deuda con reservas, tenemos un país que ha perdido miles y miles de dólares de reserva y hoy queda vulnerable ante cualquier ruido del exterior o del interior, como fue lo que pasó con el peso hace poco. La deuda en bajito. Bien, ¿y cómo soluciona todo lo que necesita, no este gobierno, el país, ¿no? A través del Estado? Pues este gobierno va a pasar, ya pasaron varios, de acuerdo a la edad de cada uno, tiene historias, y a veces el Banco Central parece que está con autonomía, y en otras oportunidades parece que no. Pero y desde ahí adentro, ¿qué le puede decir? Cuando le dicen, bueno, usted tiene que emitir. Si el presidente le da la orden que emita, ¿qué hace? No, bueno, pero tenemos que tener un Banco Central santo que sea independiente del Ejecutivo, ¿no? Que su objetivo principal, y así lo establecemos en el proyecto, sea la estabilidad de los precios, sea tener una moneda. Solo a partir de tener una moneda no es lo único, pero sí es fundamental, es condición necesaria para poder empezar a crecer. Entonces, creo que usted lo decía muy bien. Yo quiero ser claro, no nos atemos, bueno, lo de estos 30 meses de gobierno es un desastre, pero creo que peor aún que otros años, pero también nos pasó en la gestión anterior, claramente le pasó al kirchnerismo desde el 2002-2003 en adelante, pero se acelera mucho más fuerte desde el 2008. Si permitimos, si damos una pequeña ventana de que el central financia al Tesoro, a partir de ahí, ya sea por leyes, por interpretaciones, por DNU, que es lo que tenemos hoy, incumplimos. Lamentablemente Argentina incumple. Entonces, lo que pasa, diputado, que en general los ciudadanos nunca sabemos en qué se gasta la plata. Es decir, no podemos llevar un control, porque además los organismos de control muchas veces hacen la vista gorda, como se dice habitualmente. Entonces, no se sabe en qué se gasta la plata. De hecho, usted está haciendo también un mea culpa respecto de gobiernos anteriores. La política está gastando de más. Pero absolutamente. A ver,
si tomamos los 80 hasta principios de los 2000, el tamaño del Estado, el gasto en relación al Producto Argentino era del 20%. Hoy se duplicó, hoy ronda el 40%. Y está a la vista, ¿no? Si uno dijera, tenemos un Estado que presta mucho más servicios, mucho mejor servicio en calidad, estoy de acuerdo, pero basta ver lo que nos está pasando en términos de educación cada vez que vemos una prueba de resultados. Entonces, no es así de ninguna manera, ¿no? Es un Estado que probablemente hasta menos servicios, pero sin prestar más y mejores servicios que lo que teníamos hace 20 años, se ha duplicado en tamaño. Claro. Entonces, es real que es difícil explicárselo a la gente, porque unas finanzas públicas son bastante complejas, pero también la podemos llevar a algo muy simple. Si gastamos más de lo que nos ingresa, nos va a ir mal. Y eso sí es simple, porque lo vive quien tiene un kiosco, quien tiene una pyme, quien tiene una gran empresa, y lo vivimos en una economía familiar. A ver, un día me puedo desordenar, tengo el cumpleaños de 15 de mi hija, me animo a hacer un gasto extraordinario, pero sistemáticamente, que es lo que pasa en Argentina, estar gastando significativamente más de lo que le ingresa, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, con deuda, riesgo país en 3.000, deuda no hay más. Con impuestos, un sector productivo asfixiado, ¿no es cierto?, que de ninguna manera, y además políticamente ya lo hemos dicho, no vamos a convalidar más suma de impuestos, porque lo que hay que hacer es también que crezca el tamaño de nuestra economía. Y por último, con emisión. Entonces, y la emisión no le cuesta a nadie, como dice la vicepresidenta, la culpa es de los especuladores, no de la emisión. Si fuera así, yo lo ponía un poco irónico, pero escribamos en un papelito cuánto queremos percibir de ingresos cada uno de nosotros y pongamos a la maquinita de la Casa de la Moneda a emitir y a cubrir esas necesidades. De ninguna manera. Cada vez que emitimos un peso, estamos diciéndole a los jubilados que van a ver deteriorado sus jubilaciones, a los asalariados que van o sea, le estamos diciendo que eso se va a trasladar a inflación, y es lo que nos está pasando. Por eso reitero, si los diagnósticos son incorrectos, los resultados van a ser malos, y eso está a la vista. Está bien, es bueno que podamos tener otro encuentro, porque que los jubilados pierden lo que aporta el conjunto de la sociedad también, mediante una ley que ustedes no modifican. Ningún partido lo hace. Por ley le sacan el dinero que no le pertenece al Estado, porque el tema de los jubilados no es del Estado, es de la gente que aporta, no es del Estado. Y sin embargo una ley que existe, que está vigente, y que ninguno de ustedes hasta ahora parece que tenga una solución, o por lo menos acercarse, y por lo menos dar un mensaje claro que hay que dejar de meter la mano en la lata de los jubilados. No hay ningún gobierno en muchos años en la Argentina, en muchas décadas, que no haya metido la mano en la lata de los jubilados. Sí, se refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por supuesto. Obvio. Por supuesto, a ver, pero el planteo es un poquito más amplio, más abarcativo. Vamos a la raíz del problema, Santo, es lo que entendemos. A ver, no podemos tener un Estado que gaste más allá de sus posibilidades. Es correcto que ese fondo se ha deteriorado y hace muchísimos años, a través de un montón de medidas no acordes, ¿no? Que un fondo que no es para sostener el precio de los títulos públicos, por ejemplo, como que se ha hecho, pero vamos a lo más importante, reitero, si tenemos un Estado que gasta mucho más allá de sus posibilidades, es mentira, estamos haciendo trampa. A ver, cada vez que anunciamos una medida, por ejemplo, la moratoria previsional, me encanta satisfacer el derecho de un montón de gente que no logró tener los 30 años de aportes. Perfecto, pero hay que hablarle a los ojos a los 6,5 millones, casi 7 millones de jubilados, y decirle, señores, ustedes van a poner un poquito de su bolsillo para sostener un poquito más, ¿no? Porque hoy claramente tienen una jubilación mucho más chica de lo que tenían hace 30 meses y de ninguna forma se le dio ese famoso 20% adicional de los intereses de la LELIC. Digamos de paso que del LELIC eran 1.17 billones y hoy son más de 7 billones de pesos, ¿no? Bien, diputado, le agradecemos su gentileza. Ha sido usted muy amable con nosotros.